Pues vamos a empezar el gabinete, que ya son horas, son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Teníamos una estupenda conversación sobre comidas varias con Juan Manuel de Prada y Xavier Sardá, que hoy están juntos en Barcelona. Yo estoy enfadado. ¿Por qué? Con Taximés. 936. Pero no llaméis. ¿Pero qué pasa? Porque no, porque dejan tirado a la gente. No, he llegado de milagro. Ya. Nada. Pero has llegado. Hay que hacer publicidad real. Exacto. No, pero eso creo que te tiran ojeriza. Sí. Algo malo habrás hecho. Sí, seguro. Bueno, Juan Manuel de Prada hoy está en Barcelona porque va a presentar un libro, ¿no? En el Liceo Sí. a las 7:30. A las 7:30 va a presentar un libro de una escritora catalana olvidada, pero a la que me he propuesto recuperar, que se llama Elisabeth Mulder, y es una antología de toda su obra, novelas, cuentos, poesía, artículos de prensa que he publicado en la colección Obra Fundamental de la Fundación Santander, y la presentación va a ser efectivamente en el Teatro del Liceo con el director de La Vanguardia, Marius Carol, y la escritora Care Santos. Sí, a las 7:30 después de esto. Sí. Yo voy a estar. Venga, pues adelante. Claro. Si me dejan entrar en el liceo, que no Sí, sé. yo creo que sí. Yo creo que ahí se van a portar mejor que en la compañía esta de taxis. Elisa, Beni, buenas tardes. Buenas tardes. Eso Bueno. es porque les vais a pillar con la guardia baja, porque si no tendrían que hacer lo mismo. También se lo Sardá, prohibiría. ya sabes. Bueno, vamos con el gabinete de hoy. Ya saben que Ciudadanos ha propuesto reformar la ley electoral para introducir una barrera del 3%. Sería el mínimo que, según Albert Rivera, debería obtener cualquier partido político en todo el territorio para poder tener diputados sentados en el Congreso en Madrid. Claro, con ese baremo pues quedarían fuera prácticamente todos: el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, el PDeCAT, salvo que se coaligaran todos juntos, como ya hacen, por cierto, para las elecciones europeas. Asun Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Y los nacionalistas catalanes han reaccionado con ironía. Una reforma sin nacionalistas dejaría a Rivera claramente fuera del Congreso. Fue lo que dijo Sergi Sabrià de Esquerra al conocer la propuesta, en la que hoy Rivera ha insistido en Espejo Público de Antena 3, pero me interesa que escuchemos el argumento que utilizó el sábado para que luego lo analicemos cuando hizo el anuncio. Una ley electoral con listas abiertas, una ley electoral donde los votos valgan igual y una ley electoral donde tengas que tener como mínimo el 3% nacional para poder estar en el Congreso de los Diputados. La propuesta no es pionera, porque UPyD en su momento planteó que una parte de los escaños se asignaran a las candidaturas con votos en suficientes comunidades como para representar al menos al 65% de la población. Y ahora el Consejo Europeo también quiere elevar del 2 al 5% el mínimo de votos para obtener un eurodiputado. La pregunta es si es efectivo o no lo que propone Rivera y qué hay detrás, sobre todo, de esta idea de Ciudadanos. Hemos analizado el fondo y la forma de la propuesta con el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y profesor de la Carlos III de Madrid, Lluís Orriols, y él saca varias conclusiones. La primera es que mezclar la frase ley electoral donde los votos valgan igual, como hemos escuchado en el audio anterior, con el concepto de mínimo electoral es de entrada una contradicción. Imponer barreras más elevadas, como el 3% nacional o el 5%, lo que hace es desfavorecer la proporcionalidad. Eso es hacer que algunos votantes que votan a partidos, a formaciones pequeñas, minoritarias, acaben no teniendo representantes, aún pudiendo tenerlos. Ahí hay una contradicción. Es decir, Ciudadanos, al igual que antes UPyD, pretende potenciar lo de todos los votos deben contar igual, debería ser, digamos, poco amigo de barreras electorales elevadas. Este experto incide en que los partidos nacionalistas, al concentrar muchos votos en unas pocas circunscripciones, obtienen al final una representación proporcional y, por lo tanto, no son ellos los que se benefician con el sistema actual, sino las grandes formaciones, en su día UCD, hoy el PP y el PSOE, en detrimento de otras más pequeñas y con el voto más disperso. Por eso, creo Orriols, Ciudadanos incurre al compararse con los nacionalistas en un planteamiento pernicioso. La comparación es confusa porque están comparándose ellos que están perjudicados con el sistema electoral con otros partidos que el sistema electoral, digamos, es justo con ellos, ni les prima ni les perjudica. Lo que deberían hacer, si fueran, digamos, honestos, es comparar sus resultados con los partidos mayoritarios. Cualquier reforma debería encaminarse a corregir esos desajustes y una posible fórmula podría ser, según este experto, la circunscripción única, pero nunca las barreras electorales, porque ya las hay, como decíais, en el Parlamento Europeo, y los partidos se coaligan. En 2014 se presentaron bajo las mismas siglas, por ejemplo, PNV, Convergencia Democrática de Cataluña, UPyD y la propia Ciudadanos. Y de cara a los comicios de 2019, a los europeos, el PNV y Coalición Canaria ya anunciaron que vuelven a ir juntas. Algo similar podría darse en España
de establecerse una barrera, con lo que la idea de Rivera, argumenta Orriols, tendría escaso efecto. Evidentemente, para los partidos nacionalistas vascos y catalanes es un engorro, porque es mucho más cómodo presentarse por sí solos y no buscar alianzas que tener que hacer cada 4 años pues alianzas entre ellos. Para los partidos nacionalistas y regionalistas es mejor que no haya esa barrera electoral, pero si se impusiera no generaría esos efectos que parece prometer Albert Rivera y que seguramente él tampoco se cree. Preguntabas, Julia, ¿qué persigue entonces la idea? Sí. Este experto al que hemos consultado también tiene una teoría. Mi sensación es que Ciudadanos está incluyendo esto en la agenda política simplemente para devolver otra vez la opinión pública en la cuestión nacional, ¿no? En el eje nacionalista, ¿no? Volver a hablar de los agravios que generan los nacionalismos, volver a hablar pues de los problemas de extorsión que algunos partidos nacionalistas efectúan en el Congreso de los Diputados. Discurso en el que radica, según los analistas, el éxito de Ciudadanos en las encuestas. O sea, sería cambiar, introducir un elemento en el debate para volver a hablar de los nacionalismos periféricos, ¿no? Más que para conseguir lo otro por las paradojas que encierra. Gracias, Asun. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues a ver qué les parece a nuestros componentes de gabinete la propuesta que ha hecho Ciudadanos. Si os parece contradictorio, como decía el doctor Orriols, defender que todos los votos valgan igual y luego plantear al mismo tiempo una barrera electoral para que los que no lo alcancen no puedan representar a los ciudadanos que les han votado. ¿Cuáles creéis que serían las posibles consecuencias de una reforma electoral como esa que propone Ciudadanos? Y si puede tener el efecto contrario al deseado. Es decir, Ciudadanos quizá lo hubiese tenido más difícil aplicando lo mismo a Cataluña al princio. O claro, eso que dice Orriols, claro, si se lo hubiera aplicado a ellos no hubieran entrado. Lo hubiese tenido peor. Yo creo que si yo fuese independentista, le diría gracias, señor Rivera. ¿Por qué? Claro, porque esto es decir, óiganme... echar leña al fuego. Claro, desaparezcan por favor y no molesten más los partidos nacionalistas. Y hay entonces una lectura posible, es decir, ¿lo veis como no nos quieren? Que es una de las tesis fundamentales del independentismo. Dejarías ir representación en el Parlamento de Madrid a la mitad de Euskadi y a la mitad de Cataluña, por ejemplo. Sí, claro. sí. Elisa. A ver, a mí me parece que el enfoque, yo lo hago de otra manera, ¿no? En primer lugar, esto es otra de las ocurrencias de Ciudadanos. Digo, para cuando preguntáis qué consecuencias tendría, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede saber, puesto que ellos no han elaborado una ley electoral nueva en la que uno pueda, en fin, estudiar qué es lo que proponen y qué tipo de resultados se producirían, porque no lo hacen. Han dado un titular y el resto de la idea se han dejado en la servilleta. Pero ¿qué es lo que late en el fondo de esta ocurrencia de Ciudadanos? En el fondo de esta ocurrencia lo que late es la idea que está detrás de todo este movimiento que está haciendo Albert Rivera, que es la idea de que es anticonstitucional o al menos preconstitucional, que es la idea de que lo malo ya no es que los nacionalistas hayan hecho movimientos más o menos legales o ilegales directamente a lo largo del tiempo para conseguir sus objetivos. Lo malo es la pura existencia de los nacionalismos, porque solo acepta el nacionalismo español. Y por lo tanto él rediseña un Estado centralista que no está recogido en la Constitución actual española y que ni siquiera era anterior a la guerra. Es decir, no sé a dónde quiere retrotraerse. No sé si a los Reyes Católicos, pero de alguna manera él habla de un Estado centralista, porque cuando se habla de poner trabas a la presencia de los partidos nacionalistas, efectivamente se está hablando de que lo malo en sí es la idea nacionalista y que es perturbador para el resto de España y que le parece que está demasiado representada la idea nacionalista. Entonces, claro, pero lo curioso es que esto lo hace desde su nacionalismo español, que es el que le está dando, el que le ha dado ese impulso en las encuestas, que ojo, estaban sobredimensionadas, yo estoy convencida, por el afán mediático de ciertos medios de apoyar el ascenso de Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que muchas cocinas han estado cocinadas al fuego
que interesaba, y yo creo que además ahora Ciudadanos ha perdido ese elán que había cogido y por lo tanto está buscando volver a tensar la cuerda. Entonces hay una serie de españoles, una serie de votos que todavía creen que la solución al conflicto de los nacionalismos o las tensiones que plantean los nacionalismos periódicamente en España, la solución sería volver a un Estado centralista en el que no existieran esas ideas nacionalistas, pero eso es minoritario. Eso es minoritario y además, no compartido más que por ese otro nacionalismo extremo español. Estamos hablando solamente de Euskadi y Cataluña, pero es incierto. Habría partidos en Galicia que tampoco entrarían, partidos aragoneses en Aragón, en Canarias. Rivera exacto, todos. Está diciendo que no acepta el estado de las autonomías tal y como está diseñado en la Constitución. No lo acepta. Bueno, es una posibilidad, ¿no?, de discusión, volver a un Estado centralista. Bueno, pero es una posibilidad no constitucional, es decir, que exige toda una reforma de la Constitución. Las autonomías seguirán existiendo. O sea, es la representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Sí, pero es lo que late, Sardá, lo que digo es lo que late en el fondo. En el fondo a él le molestan. Él entiende que defender la idea nacionalista, o sea, en la democracia española, los partidos nacionalistas que sacan representación en el Parlamento Nacional lo que hacen es representar esos sentimientos en el Parlamento Nacional. Y a él esto le molesta y los quiere expulsar. Para defender la memoria de los Reyes Católicos y para que no quede duda de la afiliación de estas medidas. Porque a mí me ofende mucho que se invoque aquí como que quiere volver a la España de los Reyes Católicos, ya lo sé, Elisa. Pero bueno, la España de los Reyes Católicos es una España muy plural. No, esto tiene una afiliación política muy concreta, que es el Estado liberal. Y lo que vulgarmente se conoce como el jacobinismo. Es decir, el intentar crear una nación a través de una especie de molde en la que todos sean iguales. Yo creo que esto es exactamente lo contrario a la tradición política española, que se sustenta sobre el reconocimiento de las diferencias. Y yo creo que al contrario, yo creo que cuando quieres defender valerosamente la idea de una España unida, lo que tienes es que ir a circunscripciones electorales pequeñas. De alguna manera, el querer imponer un 3% como cuota mínima para que ese partido pueda tener una representación nacional, lo que estás intentando es colocar de matute la circunscripción única. Porque de alguna manera lo que estás diciendo es, este partido, por mucho que tenga en su circunscripción, pongamos, pero no pensemos en Cataluña, Coalición Canaria. Claro, sí. Pues que tiene que tiene que tener en la isla de La Palma tal porcentaje de votos, que tiene que ser un 3% nacional. Eso es una aberración, ¿no? Porque mire usted, a lo mejor una formación política en la isla de La Palma tiene una representación parlamentaria del 50%, pero que naturalmente no llega al 3% de todo el territorio nacional. A mí esto me parece... Repito, en realidad, como diría Chesterton, es como una conspiración de los cobardes. Es decir, no tienes argumentos de fondo, de peso, para combatir ideologías que te parecen antagónicas a tu forma de concebir España, y lo que haces es tratar de reprimirlas mediante leyes totalmente arbitrarias. A mí esto me parece un grave error. Me parece que denota la debilidad de quienes son incapaces de combatir con las ideas al nacionalismo, y me parece una aberración si miramos lo que ha sido la tradición política de España. Yo, por el contrario, yo creo que se tiene que ir a circunscripciones más pequeñas en donde tengan representación las ideas de todo el mundo, y luego, eso sí, tiene que haber una capacidad para combatir esas ideas con los instrumentos legales oportunos. Pero a mí estas medidas, por otra parte... Vamos a ver, siempre andar removiendo el tema de la ley electoral general, tengamos valor para decirlo. La ley electoral española puede tener sus defectos, por supuesto, y te puede parecer que la ley DONT beneficia a los partidos más votados y que en los territorios, el territorio vasco y catalán, beneficia a los partidos nacionalistas. Pero a mí la ley DONT, la llamada ley DONT, no me parece una ley especialmente injusta me parece una ley mucho más proporcional que otras muchas que hay en Europa. Pensemos, por ejemplo, en el sistema inglés, en donde el partido más votado se lo lleva todo en la circunscripción. Y sobre todo, a ver, que ya empezamos esta partida... No me parece... Lo de una persona, un voto, es una idea sencilla,
que tiene muy buena prensa, lo digo Sí. porque estoy viendo en Twitter que hay mucha gente que dice, Pero si ahora ya hay una persona un voto. Ahora ya hay una persona un voto. ¿Cuántos votos emiten esos señores que están escribiendo? Bueno, no, está levemente rectificado. La ley DON rectifica No, un poco eso no, y pero no favorece recti- siempre al pero partido no- que más votos pero no tiene, rectifica, indudablemente. pero no rectifica, vamos a ver, seamos serios con los conceptos. No rectifica el una persona un voto. Rectifica la asignación de los sí. escaños según los votos, pues pero no una persona un voto. No, porque Sí. es que una persona un voto es así, una persona un voto. Sí, Que pero- empezamos a manipular los conceptos y No, luego nos no, salen no, cosas no. raras. Cosas raras. A mí, no. a mí lo que me parece es que además, a ver, este es un debate que a mí me parece un poco estéril, pero en fin, pues es que a lo mejor es que a Rivera lo que le interesa... Llevas mucho rato hablando. Digo el de Rivera. Me parece un debate estéril. ¿Por qué? Porque la ley electoral, una vez que está iniciada la partida, y la partida ya se inició a partir del año 75, el año 76, una vez que está iniciada la partida, resulta que sabemos exactamente, porque tenemos todos los datos estadísticos de los porcentajes de voto, etcétera. Eso se ha dicho 1000 veces. Por lo tanto, cualquier reforma que se ponga sobre el papel, inmediatamente con darle una tecla, se sabe a quién beneficia y a quién no. Y por lo tanto, las posibilidades de reforma del sistema electoral, si en medio no se produce una fractura del sistema del tipo que sea, pues son muy difíciles. Son muy difíciles porque, insisto, da igual este planteamiento, que ya sabemos lo que produciría, que cualquier otro. Pero si porque en realidad no es una cuestión de técnica electoral, es pura política. Sí, claro. Es pura política. Y además, insisto, no es nuevo. En un momento en el que el nacionalismo estaba mucho más, digamos, entregado a la gobernanza de Cataluña y a la responsabilidad en muchas ocasiones respecto a los gobiernos españoles, a complementarlos, etcétera, etcétera, ya había en el PSOE quien decía, señores, ojo, no hay que tener este respeto a la proporcionalidad respecto a los nacionalismos. Por cierto, que yo digo que siempre lo dicen a toro pasado, pero Felipe González dice, en muchas ocasiones hemos dado por hecho que teníamos que negociar con los nacionalistas vascos y catalanes para poder formar gobierno. Es decir, si las dos principales fuerzas políticas hubiesen hecho un ejercicio de, digamos, yo no quiero decir responsabilidad, porque yo estoy de acuerdo en que los partidos nacionalistas se impliquen en la gobernanza de Yo he España. entendido que se puede llegar a pactar y llegar a un mínimo Sí, común de denominador para de pactar acuerdo, y tener consenso. Pero si el Partido Popular y el PSOE hubiesen dicho, oiga, vamos a ponernos de acuerdo en algunos aspectos, como los presupuestos, a lo mejor se hubiese necesitado mucho menos a los partidos nacionalistas. ¿Pero qué tiene de malo necesitar Sí, los no, partidos no, nacionalistas? Pero Yo mira, no digo España- que tenga de malo ni de bueno. España se constituyó- Yo he dicho que prefiero, pero al margen de esto, es evidente que no es nuevo y periódicamente. Y luego la patria nadie la ama porque sea grande, sino porque es la suya. Y este patrioterismo político de nuevo corte No, es pero muy yo ahí antiguo. no creo que haya amor a la patria. Ahí lo que hay son intereses electorales a veces ya. usados de forma muy torticera y muy burda, que yo es lo que siempre veo en este tipo de medidas. Los reinos de yo, España, yo el otro día los- me leía una obra de Tirso de Molina, El bandolero, en donde nos cuenta la llegada al poder como telón de fondo histórico del emperador Carlos, de Carlos V. Y Carlos V lo primero que hace cuando es nombrado emperador es venir a Barcelona a jurar los fueros de Cataluña. Quiero decir, esos intentos de pretender una España, siempre esa fórmula que a mí me molesta mucho, una España de ciudadanos libres e iguales. Ya, pero ¿usted qué quiere decir con eso de libres e iguales? Usted en el fondo lo que quiere decir es que los catalanes se tienen que mamar la imposición de un concepto de España que no es el suyo, porque ellos se juntaron con España en unas condiciones distintas a como se juntaron los vascos, a como se juntaron los extremeños, a como se juntaron los valencianos, y así se forma España. Y pretender prescindir de todo eso y decir, no, ahora vamos a hacer una España como a nosotros nos parece, como una albóndiga, Sí. vamos a hacer una albóndiga, vamos a amasarlo todo, y vamos a hacer una plasta que sirva para todos. Y entonces, para mejorar esa plasta vamos a decir, no, como mínimo el 3%. Oiga, no, como mínimo el 3% no, porque los señores de Barcelona quieren una determinada representación Pero sí. política. Y eso se tiene que A mantener. ver. Y pretender... De Cataluña, di de Cataluña. Bueno, digo los señores de Barcelona, los señores de Granollers o los Sí, sí, señores sí. de Sí. Tarrasa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y esto a mí me parece... O los de Zaragoza, ¿eh? Sí, por o los supuestísimo. de No, Tenerife, lo que pasa es que porque estamos- pero vamos a ver, como No, el pero problema estamos- es Sí, sí. contra Cataluña. Sí, pero fijaros que nadie dice nada ni de No, yo Canarios... O los ni de Coruña o los de No, lo que Guernica. pasa es que yo lo que, Da igual, quiero, lo que venga. quiero es que los catalanes tengan la representación que ellos desean tener,
Y luego lo que me gustaría tener son unas autoridades españolas que sean capaces de atraer a los representantes de esos ciudadanos de Cataluña, de Canarias, de Aragón, etc. Y la manera de rechazarlos es este tipo de medidas. Que es una paradoja que el partido que ganó las elecciones en Cataluña sea Ciudadanos. Es una paradoja. Bueno. A ver, pero ¿qué es lo que está...? No, ni bueno ni no bueno. ¿Qué es lo que está intentando Ciudadanos concentró el Rivera? voto en una situación... Sí, ganó las elecciones. ¿Cómo? No ganó las... Bueno, sí, el partido más pero no. votado. El partido más votado, pero no tenía capacidad para gobernar. Bueno, pero quiero decir, si no hay problemas. Oiga, yo no soy de muy... A Ciudadanos esa estrategia le va bien, pero esa es una estrategia que no es buena para la gobernabilidad ni de Cataluña ni de Cataluña ni de España. Estoy completamente de acuerdo. Casi nada de lo que le va bien a Ciudadanos es bueno para la gobernabilidad de España. Porque ¿qué es lo que están intentando hacer? O sea, en el fondo, Sardá lleva razón, esto es un tema puramente político, pero es puramente político en el sentido de que Rivera necesita seguir tensando una cuerda, que es la que le saca los peces, y que se ha dado perfecta cuenta de que, en fin, la moción de censura y el cambio de gobierno le ha dejado con el pie cambiado. Claro. Le ha dejado con el pie cambiado que las encuestas han variado muchísimo. Esto quiere decir que él necesita seguir tensando esa cuerda, de esa red en la que él pesca. Y entonces esto es una ocurrencia para tensar esa cuerda. Eso que le viene bien a Ciudadanos no le viene bien a España y tampoco le viene bien a Cataluña ni le viene bien a la gobernabilidad de nada, porque todo lo que sea destensar está bien. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que está Ciudadanos introduciendo todo el tiempo? Está excitando esa especie de envidia territorial, rabia, etcétera, por la cual el resto de los españoles que no están dentro de un territorio de los considerados históricos, estos deben de sentirse agraviados por cualquier consideración que se tenga. Concesión. Bueno, no concesiones en realidad. En realidad la Constitución ya se hace así, ya es de alguna manera asimétrica con respecto a los territorios, puesto que ya viene de una asimetría de la República. Es decir, políticas. Es la aplicación del principio de acción-reacción, vale, entonces, que es lo más innoble que claro, se puede pero hacer ¿qué es en lo que política? pasa? Que él tiene que agitar y tiene que excitar lo de que el andaluz o el castellano o el madrileño se sienta... Destensar. Yo creo que lo que hay que hacer con los catalanes es implicar. Pero vamos a ver, para implicarlos tienen que participar. Pero vamos a ver, Juan Manuel, que yo no estoy... nacional. Yo estoy diciendo lo contrario. Yo ya no sé si se me entiende. Ya, claro, lo que estoy diciendo es que eso es lo que él está haciendo y que no es bueno. Y que no es bueno. Y que entonces busca un caladero de votos en el que primero hay que hacer que el castellano, que el andaluz, que el extremeño o que el leonés se sienta de segundas y se sienta que le están robando algo por tener un trato considerado con, en fin, los sentimientos de... otros conciudadanos. En Cataluña también hay quien fomenta el sentimiento de que nos están robando algo. Quiero decir que las responsabilidades igual de efectivamente hay que repartirlas. Fíjense ustedes que estamos en una situación donde tenemos dos políticos en contraste clarísimamente, que es el señor Sánchez, al que se está acusando de debilidad por decir que quiere hablar con el señor Torra, con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Por el mero hecho de hablar, se está diciendo se va a bajar los pantalones. Y tenemos el caso de Rivera, que es todo lo contrario. Y teníamos el caso de Rajoy, que era no se sabe. Durante años no había tesis. Es decir, el hecho de hablar políticamente es algo tan básico y tan necesario y tan imprescindible en este momento que no puede serlo más. Y cuando dos políticos hablan, si son buenos, están hablando a través de cada uno de ellos al resto del país o al resto de Cataluña. No, yo creo que a Pedro Sánchez no se le puede acusar de que se baje los calzones para hablar. En todo caso se le puede acusar de ambigüedad. Yo creo que en todo diálogo se tienen que sentar las premisas de ese diálogo. Es decir, si nosotros ahora decidimos hablar sobre cómo es la Tierra, y yo digo que la Tierra es redonda y tú dices que la Tierra es plana, el diálogo va a ser un diálogo de besugos. Porque en todo caso podemos llegar a la conclusión de que la Tierra tiene forma de pepino. No, te cuento. Entonces, por qué no es un diálogo de besugos, te lo cuento. No, porque a mí me interesa, hablando a través de mi conversación contigo, convencer a la máxima gente posible de que la Tierra es redonda. Bueno, yo te he dicho que tú defendías lo de que la Tierra es plana. Las narices. No, lo que te quiero decir... Juan Manuel se ha guardado lo Claro, yo me he guardado la Tierra redonda y tú la plana. No, lo que quiero decir es que en todo caso a Pedro Sánchez se le puede reprochar. Sí. Está muy bien que usted hable con el señor Torra, pero tienen que sentar las bases de ese diálogo. Yo creo que eso es importante. Ahora bien, la única manera de solucionar
estos dolores de parto constantes que tiene España es implicar a los catalanes. Sí. Es que no hay otra solución. Entonces a mí me alucina que todavía a estas alturas... Yo entiendo que hay un mecanismo reactivo, es decir, que hay mucha gente que puede estar harta de las reivindicaciones independentistas, de cómo se han echado al monte, sí, lo que usted quiera, pero mire usted, si de verdad usted desea que Cataluña permanezca, hablemos. Tenemos que implicarlos. Es que no hay otra manera. Entonces, claro, a mí decir, no, para que los catalanes se allanen e inclinen la testuz y bajen la cabeza, sí, lo que tenemos que hacer es joderlos. Y entonces vamos a decir ahora, sí, venga, pues ahora hay que poner la regla de que como mínimo el 3% nacional. No, hombre, con eso lo único que va a ser... Claro, escucha, pero no he dicho al principio, digo, yo si fuese independentista le diría, gracias, se desentiendan más y digan, España es una mierda, España nos odia. Claro, pero bueno, pero eso en realidad a él no le importa, porque él lo que busca es el poder. Y por lo tanto, como busca el poder, mientras las consecuencias que sostengan no le importan. A Rivera en realidad no le importa que se mantenga esa tensión en Cataluña o que cada vez vaya a peor. No le importa en absoluto, sino que en el fondo le beneficia. Y como es evidente que esas conversaciones, esa bajada de tensión, se va a producir en muchos ámbitos, pues entonces ya no sabe cómo tensar la cuerda. Entonces, ni cómo pescar, porque ojo, esto hay que verlo también en términos de lo que se va a producir, que es el tema de la sucesión en el Partido Popular y en qué términos se va a producir y cómo el Partido Popular le va a intentar recuperar ese terreno. Bueno, por cierto, Pablo Casado ya ha dicho que quiere pescar en Ciudadanos y en Vox, lo cual ya deja claro que el PP quiere recobrar el voto de la ultraderecha que ha perdido, ¿no? Que es el de Vox. Entonces, bueno, pues dentro de ese contexto es donde él está lanzando sus ocurrencias. Y otro candidato, por cierto, del PP, sí, parece, ¿eh? Sí. José Luis Boya, ¿eh? Han salido más candidatos, José Ramón... Hay tres ya. Es gran amigo. Lo que pasa es que Casado se va a pedir... Hernández, sí, García Hernández. José es amigo íntimo mío. Anda. Sí, es una persona a la que quiero mucho, una persona excelente. Pues... Aunque se han dado imágenes de él que nada tienen que ver con la realidad, yo estoy un poco alucinado, pero yo tengo una amistad con él desde hace más de 10 años muy íntima. O sea que... Persona excelente. Pero que está muy bien. Ese es el primer candidato que se ha presentado. Sí, fue el primero que se presentó a pecho después Margallo y ahora Boya. Y Casado, que tiene el problema de que la juez que lleva el caso de los máster ha enviado la Providencia pidiendo confirmar que es miembro del Congreso para pedirle el suplicatorio al Supremo. Cualquier partido nacional serio que de verdad crean en la unidad de España tiene que creer en la unidad de España desde la diversidad, que es como se constituyó la unidad de España. Pero sobre todo. Y entonces la única manera de conseguir esa unidad de España tiene que ser implicando a aquellas partes o regiones o autonomías. Invitando en términos naif. Hay una parte a la que no vas a invitar ya. Hay una parte importante de ciudadanos catalanes a los que ya no hace falta que se intente invitar. Yo lo que digo es que hablando no se está jamás hablando solo entre dos personas. No conocía a nadie que conociera muy a fondo a García Hernández, a Joserra. Claro, y entonces me sorprende, ya que está aquí, porque todo el mundo esta mañana se preguntaba, bueno, ¿quién es Joserra García Hernández, no? Pues José Ramón García Hernández es un diplomático de carrera. Yo lo conocí hace más de 10 años, él en aquel momento era agregado cultural en la Embajada de Sarajevo, me invitó a dar una conferencia. Era el peor momento de mi vida, yo la verdad es que estaba al borde de la desesperación y fue conmigo la persona más cálida, más afectuosa que jamás haya conocido. Me ayudó muchísimo personalmente, una persona de gran... ¿Te has llevado una sorpresa? No, porque lo sé desde hace bastante tiempo. Ah, ya lo sabías. O sea que no es el tapado de alguien que vaya a hacer los juegos, sino que sinceramente se presenta es como tantos otros miembros del Partido Popular que han sido aplastados por el aparato, que no se les ha dejado hablar y que aprovechan este momento en donde parece que hay una oportunidad para asomar un poco la cabeza y plantear ideas distintas, ¿no? Pero vamos, que veo que te gusta como persona, ¿crees que sería un buen dirigente? Bueno, yo es que creo que es una persona muy empática, es una persona muy afectuosa, creo que es un hombre muy inteligente,
y es una bellísima persona. Sí, a mí la verdad es que Pues a mí no me sé encantaría si- que ganase, sí. No sé si con ese currículum puede llegar muy lejos, perdona el cinismo. Sí, en esta pero sí, en esta si es época buena tan- gente. No, pero no, pero no, Qué pero mala Pero eres bueno, tú. tiene unas Qué mala condiciones eres. extraordinarias. Hombre, Él es un ¿viste hombre. cómo van los liderazgos en Él es los un hombre partidos? conservador, gran conocedor del pensamiento político de Burke, que es un poco su maestro. Ya, bueno, está Eh, bien, mira por dónde hemos sabido más cosas. Abulense, gran admirador de Santa Teresa de Jesús y que tiene esa cosa afectiva y al mismo tiempo muy libre del pensamiento teresiano. Es un hombre muy hospitalario, muy acogedor, un hombre familiar, ha pasado por tribulaciones familiares porque ha tenido desgracias en su familia y esto creo que le ha curtido mucho. Y es una persona muy empática. O sea, no tiene nada que ver con los dirigentes del BP. O sea, Bueno, es como lo bueno, pues contrario. nada, mira por dónde de ya hemos los conocido dirigentes más del a Partido José Popular. Ramón García Hernández, que es el primero que ha dado el paso al frente. Persona excelentísima. Luego García Margallo, Humanamente es lo casado. mejor que me tropezó en la vida. Mira Yo qué le bien. debo mucho porque me ayudó mucho en momentos muy difíciles. Mira de qué mi bien, vida. oye, mira por dónde hemos conocido cosas. Así que tú me lo recomiendas para una entrevista. Absolutamente. Vale, pues vamos a pedirnos una entrevista, mira por dónde. Sí. Bueno, hablamos un momento del seguro del coche, Goyo, y vamos a la pausa ya. Pues hoy estamos en el tiempo de gabinete con Elisa Beni, Juan Manuel de Prada y Xavier Sardá, hablando de esa propuesta de reforma de la ley electoral para introducir una barrera electoral que no haya ningún diputado para una formación política que no consiga el 3% en todo el territorio nacional. Comentarios de los oyentes. Más allá de poner a caldo ciudadanos, que está bien, ¿eh? Pero ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cómo hacemos que 2 millones de votos de Izquierda Unida hace unos años dieran la mitad de diputados que 1 millón de votos de Convergencia y que consiguió grupo parlamentario? ¿O cómo evitamos que un voto en Teruel valga 5 veces más que un voto en Madrid? Es evidente que eso no es lógico, que si el sistema será muy chulo, pero no funciona. Ciudadanos está utilizando la misma táctica que hizo el PP en su día con el PSOE, es decir, utilizar el tema de los nacionalismos periféricos de Cataluña y el País Vasco para intentar ganar votos en el resto de España. Como le daba igual, puesto que no podía gobernar en esas comunidades, pues hacía toda la demagogia que podía. Y yo creo que es exactamente lo que está haciendo ahora el señor Rivera. Me parece bien la reforma de la ley electoral. Hay mucha gente que hace años, añísimos, que lo llevamos pidiendo. Un hombre, un voto. Eso es lo que dice la democracia. No entiendo por qué un voto de un tío de León vale menos que el de uno de Extremadura, o el de un catalán vale más que el de un maño. No lo entiendo. Una persona, un voto. Y si queremos democracia real, eso es lo que tiene que haber. Hay una complejidad distinta a la del Partido Popular, porque, insisto, el partido más votado en Cataluña es Ciudadanos, y hay una diferencia entre Inés Arrimadas y el señor Rivera. La hay conceptual, la hay de forma de referirse a la misma realidad, pero hay una diferencia. El Partido Popular efectivamente ha sido residual durante muchos años en Cataluña, pero no es el caso de Ciudadanos, que es la fuerza más votada. Ahí hay una paradoja enorme, y hay una paradoja también personal. Es decir, yo creo que el señor Rivera no favorece mucho a Inés Arrimadas. Este es mi criterio. Ya. Bueno, no, yo lo que creo es que Ciudadanos ha concentrado el voto no nacionalista, Bueno, claro. o no independentista. Por eso, pero si el Bien. señor Rivera te está Pero- jugando una carta tan hombre. nacionalista española, es decir, a muchos de los que han votado invitados a Ciudadanos se sienten huérfanos. Es decir, dicen, no, cuidado. Bueno, Si entramos en ese territorio... En un momento de confrontación es natural que se agrupe el voto, como mañana se agruparía si Esquerra Republicana y Junts pel Cat decidieran unir también su voto. Bueno, o se ven que alguien flojea y la gente le votaría al otro, como ha pasado en el bando españolista, digamos. Pero eso a mí no me parece lo más representativo. Yo lo que creo que cuando la gente dice una persona, un voto, no, vamos a ver, lo que hay que respetar es la circunscripción. Es decir, a mí me parece muy bien que las circunscripciones se dividan, se hagan más pequeñas, de tal manera que la política represente de verdad los intereses. También en Cataluña, en Tarragona y en Barcelona no han ganado los Pero yo aquí no independentistas. creo que lo que se defienda es un hombre, un voto. No, aquí lo que se pretende Ya. es difuminar Sí. La variedad del voto Eliminar. conforme Sí. a criterios que impidan, claro, Sí, muy la breve, espontaneidad. Elisa, muy breve. Sí, muy breve. El Ciudadanos tenía dos ejes, el eje de la regeneración sobre la corrupción y el eje de Cataluña. El eje de la regeneración se le ha derrumbado al cambiar el gobierno, solamente está insistiendo en ese caladero que es el del enfrentamiento por el tema Vale, nacionalista. se me ha acabado se me ha acabado la música. Adiós a todos. Adiós. Que Hasta vaya bien la pronto. presentación en el Muchas liceo. gracias, Julián.